Esta es una pregunta que le formulan al doctor Luis Felipe, pero yo incluiría ahí al doctor Javier Tamayo. ¿Qué utilidad procesal tiene diferenciar el concepto de daño y perjuicio? ¿Tenemos micrófono? Eso va para toda la tarde. Trato de sintetizar pues la respuesta, porque sobre esto ayer estuvimos 2 horas por la noche discutiendo el doctor Luis Felipe y yo, y tengo como 2 o 3 discusiones casadas con otros eminentes juristas del país. A ver, lo que yo sostengo es lo siguiente: que hay que distinguir entre daño físico y daño jurídico. Bueno, ¿que puede haber daño físico con daño jurídico? Sí. Pero lo que sostengo, y ayer le decía al doctor Felipe, era que para mí daño y perjuicio en sentido jurídico son exactamente la misma cosa. Ahora, entre daño físico y daño jurídico o perjuicio, porque yo los identifico, pues claro que hay una diferencia. Pero utilizando la prueba ácida de que hablaba Martín, yo le preguntaba al doctor Felipe ayer que sustentáramos o basáramos la discusión. Si alguien me ponía un ejemplo donde haya daño jurídico y perjuicio jurídico como entes distintos, o sea, si no hay un ejemplo donde haya un daño jurídico y donde haya un perjuicio jurídico, entonces la discusión carece de importancia. Y volvemos a la misma discusión, y yo digo, eso no es mío, esto es una obra de Adriano de Cupis, que se ve que el doctor Felipe la leyó muy bien leída, porque es que en esa definición que él da allí, es de donde yo extracto, o extraigo mi conclusión de que daño y perjuicio en sentido jurídico son la misma cosa. Pero es demasiado complejo el tema. Estamos en este momento haciendo como una especie de artículo o de pequeña monografía entre todos los que vienen en contravía, como diría el ejemplo de Martín, y la posición mía, que insiste en que daño y perjuicio en sentido jurídico son una y la misma cosa. Pero ya sería hacer otro congreso para discutir el tema, porque es demasiado complicado el asunto. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué utilidad tiene en el ámbito procesal la distinción entre daño y perjuicio? Y entonces, voy a hacer primero una reflexión en torno al carácter procesal de la pregunta y tratar de dar alguna respuesta. A alguien le oí en el pasado que cuando uno quiere conocer el carácter de un sistema jurídico, no debería fijarse en su constitución, sino realmente en sus códigos de procedimiento. La explicación que ha dado esta persona es que la norma procesal, por regla general, es el fruto de las mentes más especializadas de la profesión jurídica, mientras que la Constitución es precisamente un diálogo entre distintas corrientes ideológicas que plasman de manera antitécnica lo que piensan son las reglas que deben orientar a una sociedad. Esto quiere decir que la mayor expresión científica de una norma jurídica estaría, dice esta tesis, en la norma procesal. Desafortunadamente, esa
afirmación no se corresponde con nuestra realidad. Nuestros códigos de procedimiento, a pesar de que son el fruto de un trabajo muy importante de las mejores mentes del derecho colombiano, tienen serios problemas estructurales. Y uno de ellos es el tratamiento de la noción de daño y perjuicio. No solo porque fueron adoptados muchas veces sin ninguna referencia a una norma sustancial, es decir, hay una asincronía entre dos mundos que inevitablemente deberían estar armónicamente dispuestos. Y entonces, utilizando la muy buena pedagogía del doctor Pájaro, yo quisiera tener una imagen que reflejara como el yin y el yang la norma sustancial con la norma procesal. Entonces, la pregunta es muy difícil porque, lo señalé en su momento, las reglas procesales dan un tratamiento aparentemente como términos sinónimos de uno y de otro. Y también en algunos casos lo hacen las normas sustanciales. De tal manera que esa discusión que gravita en nuestra doctrina de si daño es perjuicio, un poco remembrando la problemática italiana del daño evento, daño consecuencia, o incluso en el derecho francés, con ese fantástico artículo del profesor Juan Carlos Henao, publicado en el libro en homenaje al doctor Javier Tamayo, de si la tipología de perjuicios en derecho francés puede uno asimilarse a la que se presenta en derecho colombiano. Llega uno entonces a la conclusión de, saltémonos un poquito la terminología daño y perjuicio y pensemos más bien en el problema, si lo entiendo, de cuando hay una infracción a un daño, a un interés o a una situación digna de tutela y cuando ésta es susceptible de valoración económica. Y esa diferencia sí es relevante en el orden procesal. Entre otras, la utilidad está dada en el juramento estimatorio. La carga de formular el juramento estimatorio debe estar volcada a su valoración, a la valoración de esa afectación, de ese gravamen no querido al interés, derecho o situación jurídicamente relevante, digna de protección. Lo que no puede suceder es que el juez, sin que el demandante hubiese formulado la existencia de un daño, termine vía valoración, por ejemplo, principio de integralidad, creando un daño o reconociendo un daño que nunca fue solicitado por el demandante. Y eso es lo que está pasando. Los que litigamos lo sabemos, particularmente en el lado demandado. Muchas veces por el ámbito, la amplificación del principio de integralidad, el juez se siente habilitado a crear categorías de daño no solicitadas por el demandante. Cuando el principio de integralidad se refiere principalmente es a la valoración. Así lo dice el artículo desde el 16 de la Ley 446 del 98 y desde el Código General del Proceso. Valoración del perjuicio. Entonces, si alguna utilidad a la pregunta se le debe encontrar a daño y perjuicio en el orden procesal, es entendiendo que daño es esa posición abstracta de lesión o infracción, pues entonces ella en sí misma, ¿sí?, cuando es descrita por el juramento estimatorio, debe contener todas las categorías. Y de la misma manera, nos vemos abocados por el orden procesal a valorarlos económicamente, cuando son del orden patrimonial. No sé si eso, digamos, no me puedo... El debate es muy profundo y muy largo y ofrecemos disculpas, tenemos aquí más de 30 solicitudes o preguntas y desde luego pues por el tiempo no vamos a alcanzar a resolverlas. Más bien miramos si en el debate de la tarde podemos incluir algo de la jornada de la mañana. Máxime que pues el dictamen pericial se trató a última hora y ha generado una serie
de inquietudes. Vamos por lo menos a hacer dos preguntas más en lo que tiene que ver con el tema del daño y luego pasamos al tema del dictamen pericial. Doctor Luis Felipe Botero, respecto a ese cuestionamiento de la tipología de los daños inmateriales y ese abanico que se presentó en la jurisdicción laboral, civil, administrativa y demás, proponía usted que si era el constituyente, que si era el legislador el apto para clasificar y determinar ese abanico, esa variedad de tipología de los daños inmateriales, esa inventiva, esa creatividad de las altas cortes, el ejecutivo o el juez. En ese orden de ideas y apuntando un poco al tema de la seguridad jurídica y la determinación clara del daño indemnizable, ¿considera usted que entonces debe ser el juez quien deba determinar vía jurisprudencia o el legislador la tipología del daño inmaterial indemnizable? ¿Estaría entonces de acuerdo con el proyecto de ley sobre la indemnización de daños a la persona que contempla esa clasificación? Bueno, entonces ahí de pronto me pierdo en algo en la pregunta, porque si alguna seguridad jurídica queremos garantizar, forzosamente debemos conducir, que además es nuestra regla constitucional, a que sea el legislador que la señale. Realmente esa es la única forma de generar seguridad jurídica, porque ni siquiera el sistema de precedentes lo ha logrado. Pensémoslo en la órbita contencioso-administrativa, con el esfuerzo valiente de la sección tercera de sostener que hay una unificación en el tema de la valoración de los daños inmateriales y en su contenido. Pues vamos, ni siquiera al interior del Consejo de Estado se ha respetado ese precedente, ya se han señalado varios casos en la misma sección tercera, y qué decirlo de las otras secciones. Entonces, o algo está mal diseñado en el elemento de cómo estamos tratando el precedente, que parece que esa puede ser una explicación, o definitivamente la única seguridad jurídica que se puede lograr en la materia de tipología de perjuicio es con una regulación legislativa comprensiva. Por eso, ese proyecto de ley de daño a la persona, que entiendo se fracasó. Se archivó, sí. Entonces, pero va a revivir. Algún sector de nuestra doctrina, en un artículo de ámbito jurídico, por cierto, cuestionaba el proyecto en el sentido que debería dejarse al juez la valoración del daño, porque eso resultaba más seguro para las víctimas. Me separo abierta y totalmente. Este proyecto de ley era bueno en tanto que daba claridad sobre la tipología de perjuicio extrapatrimonial y su valoración. Doctor Tamayo, al respecto, ¿algún comentario? No. Bien. Doctor Nicolás Pájaro, la decisión judicial relacionada con la carga dinámica de la prueba es un auto interlocutorio y por ende admite los recursos ordinarios. Bueno, en primer lugar, la distinción entre autos interlocutorios y autos de sustanciación cada vez es menos relevante dentro. ¿Sí se escucha bien? Ok. Cada vez resulta menos relevante dentro del derecho procesal civil, sobre todo con posterioridad al Código General del Proceso. Sin embargo, el mismo artículo 167 dice, si no estoy mal en su inciso tercero, que dice: ese auto mediante el cual se redistribuye la carga de la prueba es un auto susceptible de recursos. Por lo tanto, es susceptible de los recursos ordinarios. Reposición, por supuesto. Apelación me parece que no está previsto, porque la apelación está prevista para la negativa de pruebas, no para el decreto, ni mucho menos para la redistribución de la carga de la prueba. Entonces, solamente en la medida en que encaje dentro de la negativa de pruebas, y en estos momentos me costaría trabajo porque sería un ejercicio netamente académico, y yo pienso que el derecho, todas estas distinciones deben surgir de la práctica más que de tratar de forzar la teoría dentro de la práctica. Pero aprovecho la pregunta para aclarar hay un par de cositas. Primero, me siento muy homenajeado, muy honrado porque el profesor Tamayo se haya referido varias veces a mi ponencia. Yo, la verdad, tampoco soy muy
amigo de la teoría de la carga dinámica de la prueba, y creo que creí haber dejado claro, sobre todo con la reflexión final, que la teoría de la carga dinámica de la prueba en últimas termina siendo una cuestión absolutamente residual, que con la implementación de los nuevos mecanismos del código general del proceso y la dinámica del proceso de oralidad termina volviéndose una cuestión completamente aplicable a casos ínfimos, entre otros a los casos de responsabilidad médica que, de acuerdo con el análisis de los criterios, terminan siendo muy pequeños. No es una regla general la que yo estaba proponiendo, sino que cabía el análisis que se había hecho por la jurisprudencia en algunos casos de responsabilidad médica. No lo vamos a hacer, pero No. no devolvemos a hacer. Yo sé, pero no, tampoco estoy de acuerdo. Lo celebro del código que haya regulado el tema. Eso es como cuando uno dice no me gusta el reggaetón, pero qué bueno que en el reglamento de propiedad horizontal le digan al vecino que solamente puede poner su música hasta las 10 de la noche. Entonces es más o menos la cosa. No estoy completamente de acuerdo, pero tampoco le veo gran utilidad en la mayor parte de los casos. De pronto, en algunos casos sí, pero creo que ya me estoy excediendo un poco del límite de la pregunta. Pero sí es un auto interlocutorio en ese caso y es susceptible de recursos. Bien, doctor Martín Bermúdez. ¿Considera usted que la fijación del litigio efectuada por el juez puede incidir en la carga dinámica de la prueba? La fijación del litigio y la carga dinámica de la prueba. Pues digamos que yo de la fijación del litigio, muy rápidamente, creo que la fijación del litigio hay que darle el lugar que tiene que tener, particularmente en el contencioso, que es donde no está pasando. O sea, la fijación del litigio la hemos vuelto en las audiencias, la hemos burocratizado. El juez llega y dice, fijación del litigio, el demandante me sostengo en lo que dije, el demandado me sostengo en lo que dijo, y ahí se acaba la fijación del litigio, ¿cierto? Eso es uno. Y hay otros jueces que llegan a leer un auto de fijación de litigio. En lo contencioso llegan a leer un auto en el que traen todos los hechos, todas las pretensiones, y además le recortan a uno lo que está pidiendo en la demanda. Y yo creo que ese no es el objeto de la fijación del litigio. El objeto de la fijación del litigio tiene como finalidad, y hay que mirarlo en coordinación con las excepciones previas. La idea es que el juez debe ir disminuyendo lo que va a ocurrir en la materia del proceso. Entonces, cuando a usted le dicen, en la primera audiencia, resuelva sobre caducidad en contencioso, resuelva sobre cosa juzgada, sobre transacción, lo que estamos haciendo es disminuir el objeto del litigio. Y la fijación del litigio tiene el mismo sentido. Tiene el sentido de que el juez en ese momento diga simplemente el litigio que queda para resolver es el siguiente. Y yo creo que la fijación debería hacerse de común acuerdo con las partes. Y el juez lo que tiene que hacer en ese momento, en contencioso me refiero fundamentalmente, es decir, las partes, el demandante y el demandado están de acuerdo en estos hechos, ¿cierto? Estos hechos, ojo que no lo están haciendo, están probados documentalmente porque usted no objetó los documentos. Entonces, al estar probado esto y esto, lo único que me queda por decidir en este momento es lo siguiente. Entonces yo doy un caso, un ejemplo, privación de la libertad, ¿cierto? Si el demandante afirma que estuvo privado de la libertad durante 6 meses y que lo absolvieron, ¿cierto? Entonces, y él dice simplemente, entré a la cárcel tal día, salí de la cárcel tal día y me absolvieron. Usted, el juez, debe decir, está probado que entró, está probado que salió, aquí están las sentencias, ¿cierto? Y usted, y sobre esos documentos, señor demandado, usted no hizo ningún tipo de objeción. ¿Qué es lo que queda por probar en adelante? Entonces hay un tema de perjuicios, usted está alegando culpa de la víctima, a lo único que nos vamos a dedicar a probar es esto, ¿de acuerdo? Entonces, una fijación del litigio tendría como objeto reducir el ámbito probatorio, No obsta, de acuerdo con la ley, a que el juez posteriormente no haga una redistribución de la carga dinámica probatoria. Porque si usted entra a mirar el artículo, ¿cierto? El artículo, yo digo, lo habrían podido reducir muy chiquito, ¿cierto? Podrían haber dicho, ¿cuándo se puede pedir? Cuando se quiera. Porque dice en la demanda, en la contestación, o cuando pueda, pues cuando quiera, hágalo cuando quiera, ¿cierto?
Los criterios me parece que es igual, dice por la facilidad, por la pobreza, por la no sé qué, y al final dice cuando el juez lo estime, ¿cierto? Pues antes de decir cuando el juez lo estime, ¿para qué le damos tanta vuelta a tantos criterios? Están todos, o sea, no hay una clasificación taxativa ni de las causales ni del momento. Y además dice, puede ser a petición de parte o de oficio. Entonces, en realidad, esa es una regulación exageradamente, esa norma tan larga es exageradamente flexible. Entonces yo diría, el hecho de que se haya fijado el litigio en la audiencia no impide que el juez posteriormente haga una redistribución de la carga de la prueba. Lo que sí creo, y estoy de acuerdo con Nicolás, es que eso no va a funcionar en la práctica, porque el juez, después de que fije el litigio, va a entrar a la audiencia de instrucción, y el juez si tiene claro el litigio, tiene claro lo que hay que probar, seguramente el juez no le va a jalar al tema de la distribución de la carga de la prueba. Porque además, agrego esto, en una sola audiencia, el juez tiene que fundamentarse en la carga de la prueba. Es la única manera que va a tener para en una audiencia poder decidir un proceso. Es la única manera, es fundamentarse en la carga de la prueba. Y los americanos dicen que el demandante en los alegatos de conclusión dice simplemente, señor juez, yo prometí probar esto y probé esto. Eso es lo que es el demandante. Y el demandante intentó probar esto y no lo probó. Y ahí termina. Hombre, yo pienso sobre eso lo siguiente. Leyendo a los autores que están de acuerdo con la tesis que he venido sosteniendo acá, sobre todo partiendo de la base que en el proceso argentino, tesis que yo considero equivocada, es en la sentencia donde se decide a quién corresponde la carga probatoria dinámica. Pero estos autores dicen una cosa que yo creo, como es que yo no creo en el sistema oral, pues para hacerle claro, y me perdonan los que están aquí presentes, yo creo que eso lo que ha hecho es atentar contra el derecho de defensa de las partes, porque no hay oportunidades probatorias y se va a toda velocidad y se niegan pruebas, etc. Pero el asunto es el siguiente: si desde un principio se dice que sobre el médico pesa una presunción de culpa, y el médico, cumpliendo el deber de lealtad, que tengo entendido que es el punto central básico de la obligación, o sea, es una obligación de diligencia de hacer, de trabajar con lealtad. Y el médico, perdón, el juez se da cuenta que de la naturaleza de los hechos, los peritos nombrados tanto por el demandante a quien corresponde demostrar el nexo causal, ojo con eso, más el dictamen o contradictamen del demandado, que se ha esforzado por todos los medios de demostrar que no cometió culpa, pero se repite por la forma el sitio del organismo o por el estado de salud que tenía el paciente. Los peritos concluyen, conozco por lo menos 10 o 15 fallos del Consejo de Estado, donde el Departamento Nacional de Medicina Legal o Medicina Forense o algo así, dice, no, es absolutamente imposible demostrar el nexo de causalidad. Hay 5 o 6 causas posibles, o sencillamente es imposible demostrar si hubo culpa o no hubo culpa. Pero el médico se ha esforzado, se ha desgañotado por tratar de colaborar con la justicia y por tratar de probar culpa. Es allí donde el juez debería, si va a fallar en justicia, como dice el Código General del Proceso y todo, debería absolver, porque este señor hizo todo lo que estaba a su alcance, cumplió con lealtad la carga que le impuso el juez. Le dijo, señor juez, estoy exhausto. Y el demandante le dice, señor juez, estoy exhausto, no soy capaz de demostrar el nexo causal por donde debe empezar el proceso. Son los dos huérfanos, los dos miserables probatorios de que yo hablaba al empezar mi charla. ¿Qué tiene que hacer el juez? Vuelva al principio probatorio que tienen las normas sustantivas. En la responsabilidad médica la culpa es probada. En ese mismo orden de ideas, para el doctor Martín Bermúdez,
para resolver un caso en el que existen discrepancias de opinión científica entre los pares académicos, peritos, ¿qué determinación debe adoptar el juez? Ahorita veíamos, complementando la pregunta sobre el dictamen y el contradictamen, sobre la contradicción y la convicción que debe llevar al juez para tomar una decisión, convencer al juez. Pero en este tema científico podrá, entre comillas, convencer el dictamen de la parte demandante y podrá convencer, si me permite el término, el dictamen de la parte demandada, o encontrar dos dictámenes serios, fundamentados, coherentes, exhaustivos, todas aquellas características que dejen al juez loco en la mitad de un debate científico, siendo el juez solo abogado y no abogado y médico. Habrá entonces allí la necesidad de decretar otro dictamen de oficio para auxiliar al juez en ese debate científico, o cuál es la salida más conducente al respecto. Digamos que obviamente es posible decretar un dictamen de oficio, eso no está, digamos que la posibilidad de que se decrete un dictamen de oficio no está descartada en el código, pero eso por regla general no debería pasar. Eso por regla general, o sea, el juez que requiere el proceso oral y que va a ser, y que es un juez que debe conocer el proceso, que debe conocer los hechos, que debe ponerle cuidado a lo que está pasando, que debe haber leído el dictamen antes de la audiencia tiene que estar el dictamen y el contradictamen. El juez debe haber leído las dos cosas, ¿de acuerdo? Y un juez que lea adecuadamente un dictamen, pues tiene la capacidad de deducir cuál es el de las dos opiniones el que lo convence, ¿cierto? Porque el juez no tiene que saber de todas las materias, pero el juez sí tiene que saber que un dictamen debe ser fundamentado, que debe estar fundado en pruebas, esa afirmación de dónde la saca, cómo está desarrollada, cuál es la coherencia, cuál es el método con el que se llega a una conclusión. Esa es la capacidad del juez de hacerlo. Yo creo que tanto antes como ahora siempre hemos señalado que el perito no es el que resuelve es el juez con base en lo que le dice el perito. Eso no cambió, razón por la cual yo sí creo que la discusión dialéctica entre el que dice A y el que dice B, eso permite ver la verdad y permite concluir si, que es lo fundamental, permite concluir si el demandante desahogó la carga de probar. Porque creo que el juez tiene que arrancar fundamentalmente, ya que hemos hablado tanto de responsabilidad médica, si el demandante afirma que hubo una falla médica y que como consecuencia de ella se murió el paciente y trae un dictamen pericial, lo que tiene que saber el juez es si ese dictamen está suficientemente sustentado, es suficientemente coherente, exhaustivo, que le permite concluir ese dictamen que realmente el médico incurrió en una falla y que generó la muerte del paciente. Pero si ese dictamen al cual le van a contraponer otro que lo está criticando por todas partes, lo deja, digamos que lo debilita tanto, pues el juez dice no, ese dictamen que usted trajo no me convenció. Pero tiene que partir de la base mental de que la carga de la prueba le corresponde al demandante. Y es al demandante al que le corresponde acreditar con su dictamen que existió la culpa. Y si ese dictamen no tiene la consistencia, o sea, no supera la contradicción, que es lo que uno finalmente tendría que decir, el dictamen del demandante tiene que superar la contradicción. Si el dictamen es tan consistente que supera la contradicción, el juez debe tenerlo, por cierto. Pero la realidad es que no se trata de decir que que el juez quede loco. No, yo creo que los jueces quedan locos en muchas ocasiones sin dictámenes, ¿cierto? Pero creo que el tema no es ese, creo que el tema es cómo está elaborado el dictamen y cómo está contradicho el dictamen. Entonces no es el tema de conocer científicamente, porque el juez no tiene que saber de todo, de construcción de todo, pero sí tiene que poder proferir una sentencia con conocimiento de causa, y el conocimiento de causa debería guiarlo en ese sentido. Yo quiero aprovechar y hacer un par de comentarios porque no estoy de acuerdo del todo con la tesis del doctor Martín.
fundamentalmente en 2 puntos. Uno, frente a la tesis del contradictamen, el que denomina contradictamen para mí podría restringirse, como dice el doctor Martín, a contradecir o a criticar o a desvirtuar el dictamen aportado por la contraparte. Pero me parece que no es una estrategia muy efectiva, porque en la medida en que quedemos con alguna duda, el dictamen que solamente se limita a criticar al primero no es suficientemente fuerte. La tesis y la segunda tesis con la que no estoy de acuerdo es en el decreto del dictamen de oficio para resolver la contradicción entre los 2 dictámenes. Me parece que eso es revivir un poco un ordenamiento que viene del Código Judicial de 1936. Eso, antiguamente había 2 peritos y si los 2 peritos no estaban de acuerdo se designaba un tercer perito, y esa regla por fortuna se vino a cambiar en el curso sucesivo de las reformas. Me parece que si existen contradicciones entre 2 dictámenes aportados por ambas partes, el juez tiene que valorarlos de acuerdo con los principios de unidad y comunidad de la prueba y en armonía con todo el resto de las demás pruebas. Si existen contradicciones, tendrá que mirar los testimonios, los interrogatorios, los documentos y todas las demás cuestiones que estén aportadas en el expediente, y con base en eso extraer sus propias conclusiones, pero no decretar un nuevo dictamen, entre otras porque ya lo habíamos dicho, ya lo había dicho incluso el doctor Martín, el dictamen pericial es de lo que más dilata el proceso y de los trámites más engorrosos que existen. Entonces, yo quisiera intervenir también porque la pregunta es muy interesante. Una reflexión desde el derecho comparado y otra desde el derecho colombiano. Es increíble que nosotros tratemos de inventar lo que ya está inventado. El dictamen pericial de parte no es una novedad del derecho colombiano. Y en consecuencia, la circunstancia en donde el juez está en el predicamento de tener 2 dictámenes sólidos científicamente y contradictorios no es una hipótesis de profesor aburrido de derecho. Es lo que seguramente va a pasar. Y entonces, ¿qué es lo que hace el derecho comparado, o en algunas hipótesis que yo conozco? Obliga al enfrentamiento directo a los peritos para que produzcan un insumo que se le debe entregar al juez, de tal manera que la diferencia científica entre ellos 2 quede circunscrita. Es lógico. Y entonces ahí el juez va a decir, bueno, las razones por las cuales hay una diferencia entre A y B son estas. El apoyo científico para uno u otro camino está dado por A o por B, y hay valor. Desafortunadamente en derecho colombiano, en principio, pues no está diseñado el sistema así. Sin embargo, recordando los deberes del juez, y ahí mi reflexión sobre derecho colombiano, el artículo 42, numeral 4 del Código General del Proceso, le dice al juez, lo obliga a emplear los poderes que este código le concede en materia de prueba de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. Entonces, claro, sería un despropósito, y en eso coincido totalmente, regresar al sistema del Código Judicial, decretar un nuevo dictamen pericial de oficio, donde les garantizo que un auxiliar de la justicia, con esa lista que tenemos nosotros, no va a producir ningún resultado satisfactorio ni clarificador, sino que va a dilatar el proceso. Y lo va seguramente, excúsenme, a ensuciar. Pero sí que puede hacer el juez. Oiga, los cito a los 2 a la audiencia de pruebas. Y voy a hacerles un careo. Y empiecen ustedes a discutir delante mío. Claro, eso sí lo hace un juez, ¿sí? Sensato, que realmente está interesado en conocer la verdad que las partes le han puesto y le han plasmado en el proceso. Que se den madera ya entre ellos 2. Bueno, entonces agradecemos al doctor Luis Felipe Botero, Nicolás Pájaro, el doctor Javier Tamayo y Martín Bermúdez por esta primera jornada de la mañana.